Ok, buenos días. Hay tremendo frío hoy. Vamos a ver, les voy a hablar, a establecer una relación entre Anaximandro de Mileto. Esto es un filósofo de la Grecia antigua, antes de nuestra era. Entre Werner Heisenberg, que es un físico alemán del siglo XX, y yo mismo, que voy a explicar, que voy a establecer la relación con mis resultados, ¿no? Con mis investigaciones. Déjenme disfrizar eso allá atrás. Sin embargo, tal vez use a otro filósofo en el camino, a Riverson, ¿okay? Que es muy importante. Bueno, el asunto, ¿qué relación hay entre toda esta gente? Bueno, lo primero es que, o sea, la relación se da a través del concepto de indeterminación, ¿verdad? Este concepto se ha hecho conocido ni siquiera con Anaximandro, por más que Anaximandro fue el primero que de alguna manera apuntó a eso, sino por Heisenberg, ¿verdad? El físico. Lo que sucede con esto es que bueno, que Heisenberg en el terreno de la mecánica cuántica descubrió ese principio que se conoce como principio de indeterminación. También se le llama principio de incertidumbre. En mi opinión, la palabra correcta es indeterminación, no incertidumbre, porque no es que nosotros no sabemos, es que no podemos determinar simultáneamente los valores de la posición y la velocidad de una partícula, ¿okay? Hay indeterminación entre el impulso y la energía, que también no sucede, o los más conocidos para ustedes, entre la posición y la velocidad. Esto quiere decir que muy al contrario de lo que sucedía en la física clásica e incluso en la relativista, donde nosotros podíamos determinar con toda la exactitud requerida la posición y la velocidad de un cuerpo en movimiento, pues en mecánica cuántica eso no sucede. ¿Por qué? Bueno, porque el principio de Heisenberg lo prohíbe. Si tenemos valores exactos para la posición de la partícula, nos vemos imposibilitados en determinar su velocidad. Y por el contrario, si nosotros podemos determinar con exactitud la velocidad de la partícula, pues entonces no podemos decir en qué lugar del espacio se encuentra esa partícula. No podemos determinar su posición, ¿verdad? Quiere decir que estos valores se excluyen uno al otro, ¿no? Los valores de la posición y de la velocidad de la partícula. Fíjense qué cosa tan rara. O tienes la velocidad o tienes la posición, pero no puedes tener las dos simultáneamente. Eso es el principio de Heisenberg. Entonces, pues la gente ha conocido mucho de la indeterminación gracias a este principio, ¿no? Incluso los que no están en el tema de la física y eso, no están al tanto de eso, también la gente sabe que existe Heisenberg, que existe el principio de indeterminación de algún modo, o la gente habla de incertidumbre, determinación, y de alguna manera a la gente de a pie le llega, ¿no? Pero resulta que Anaximandro de Mileto, ya en la Grecia antigua, entonces estamos hablando como en el siglo 6, 7, antes de nuestra era, allá para el siglo 7, por ahí, antes de nuestra era, Anaximandro ya había hablado de indeterminación, porque él concibió como era común en estos pensadores de la escuela milesia, que buscaban un principio generador de todas las cosas, etcétera, un principio único que generaba todas las cosas existentes a través de su transformación. Es decir, esto que se llama arjé o principio no es más que eso único cuya transformación genera todo el resto de las cosas que vemos en el mundo. Entonces, bueno, eso es la aplicación. Tiene una aplicación más profunda, pero yo le he dado en otros vídeos por ahí, no es el tema. Es mucho más profunda, que está ligada con la indistinción de lo sensible y no sensible. Esa es la correcta, ¿no? Pero bueno, para la inmensa mayoría de la gente lo conoce así, como simplemente una forma más superficial, el hecho de que haya un elemento, una cosa, cuya transformación sea la que dé origen a todas las cosas que existen. Por ejemplo, Tales dijo que era el agua, Anaximandro que era el apeiron, esto, y que quiere decir justamente lo indeterminado. Anaxímenes dijo que era el aire, ¿no? Heráclito es un poco más complejo. Un día haré un vídeo de Heráclito, pero no tiene ese elemento que la gente erróneamente llama natural. Estos elementos no eran naturales. Agua, cuando se dice agua, aire, eso no es un elemento natural, para nada. Pero bueno, yo creo que yo he explicado esto en algún que otro vídeo por ahí.
Entonces, ¿por qué esta gente ni siquiera conocía el concepto de naturaleza? No tenían idea de qué cosa era eso. Entonces decir que ellos eran naturalistas es un error garrafal, ¿no? Eso nada más lo dice que no sabe filosofía. Pero bueno, no es el tema de hoy. El asunto es que Anaximandro viene después de Tales en este tema de la escuela Milesia, y pues Tales había propuesto el agua y decía que todos los seres son resultado de la transformación de ese principio primordial que es el agua, y Anaximandro le va a decir no es el agua, es una cosa que se llama apeiron. Hay gente que le dice apeiron también. Este apeiron quiere decir, cuando se trata de traducir, porque es una palabra bien rara griega, y se traduce como lo indeterminado. Entonces es la que más le pega, ¿no? Esto de indeterminado, obviamente, ya es la primera vez que suena esta palabra en la historia, no con Heisenberg, sino con Anaximandro 27 siglos después, por ahí para atrás. Digo, 27 siglos antes de Heisenberg, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sucede es que él decía que, o sea, es muy difícil entender qué demonios significa el apeiron de Anaximandro. Lo más que podemos decir es que lo indeterminado. Pero ¿por qué lo indeterminado? A veces él los describe. Recuérdense que hay muy pocas cosas de estos filósofos. Lo que hay son unas cuantas palabritas. No se conserva mucho. Y entonces, Anaximandro, hay momentos en que uno tratando de entender qué cosa es, a lo que más se acerca es como si fuera un espacio, una especie de adelanto de lo que se llamará espacio después, el concepto de espacio, pero es un espacio que contiene a todos los cielos y los universos que existen y todas las cosas. Es como el espacio de los espacios, del superespacio. Pero tampoco es eso. ¿Por qué? Porque lo que lo puede acercar a la idea de espacio es esa cosa de contener quizás de alguna manera, ¿no? Todo el resto de los mundos y los espacios, qué sé yo. Pero realmente hay que forzarlo un poquito, ¿no? De cualquier manera, queda una idea. Eso es como una especie de vacío que preexiste a las cosas. Y la transformación de ese vacío, tómenlo esto entre comillas, este super vacío, que sería el apeiron, tiene que es lo indeterminado. Palabras raras, lo indeterminado, tan temprano este tipo usó esa palabra. Pero ¿qué quería decir, no? Entonces lo más que podemos arriesgarnos es a pensar que es una especie de nada de la cual todo surge. Algo así. Una especie de vacío parecido a lo que después llamaremos espacio, pero infinito, indeterminado, etcétera, etcétera. Es bien complicado para nosotros pensar esto, justamente porque lo que le está diciendo, porque no son elementos naturales. No, y la mentalidad nuestra no es igual que la de los filósofos antiguos. Recuerden que esta gente salían de la mitología. La mentalidad mitológica es bien diferente. Entonces, eso es una mentalidad simbólica, etcétera. Se mueve con imágenes, no con símbolos. Pero bueno, es diferente a la de nosotros. Tiene una peculiaridad. La nuestra distingue perfectamente entre lo que es sensible y lo que es pensado. Es decir, entre las cosas sensibles y no sensibles. Hay cosas sensibles como la silla que tú puedes tocar, el volante, el timón pero hay cosas que no son sensibles y que existen, ¿verdad? Cosas que tú no puedes tocar, no puedes oler, pero existen. Entonces, como las ideas, pensamiento, por ejemplo, para poner un ejemplo, pero hay muchas más. Un signo, por ejemplo, un signo no se puede tocar, ni oler, y millones de cosas. El mundo no es solamente lo que tú hueles y tocas. Entonces hay cosas que se te dan a través de los sentidos, que tú puedes oler, tocar, ver, y otras que no, pero que igualmente existen, que no se dan a través de los sentidos. Entonces el asunto es que esa mente es diferente a la nuestra, porque ellos no tenían la distinción entre lo sensible y lo no sensible. Nosotros sí la tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de agua, hablamos de naturaleza y todas esas cosas, eso depende de nuestra mentalidad. Está condicionado por la mentalidad que tenemos nosotros. Pero no podemos atribuirles eso a los milesios, porque ellos no tenían esa distinción entre lo sensible y lo no sensible. Y ni siquiera conocían el concepto de naturaleza. Por lo tanto, todo eso es erróneo. Eso se llama arjé en griego. Esos son arjé. Esos no son elementos naturales. Y arjé quiere decir precisamente ese principio primordial que está en la base de todo y cuya transformación da origen a las cosas, pero que tiene la peculiaridad de ser
de no ser ni sensible ni no sensible, sino de ser una indistinción entre ambas cosas. Eso es lo que es arjé, no más. No otra cosa, lo que no sea eso no es arjé. Entonces, el asunto es que, bueno, ahí lo pone Anaximandro, este concepto tan raro de Apeiron, y entiendan que la mentalidad de él tiene esa peculiaridad, que no hay diferencia entre lo sensible y lo no sensible. Eso quiere decir que el Apeiron da origen a todas las cosas, las constituye, pero al propio tiempo es la ley que las regula. Eso en nuestra mente no cabe. En nuestra mente existen las cosas y leyes acerca de las cosas. Para ellos era lo mismo. Era lo mismo, no había esa diferenciación. Estos principios eran los elementos constituyentes de las cosas y al propio tiempo la ley que regulaba el comportamiento de esas cosas, ¿no? Del universo todo. En una misma imagen, todos juntos, porque son imágenes. Están más cerca de la imagen que los conceptos. Entonces, pero lo importante, la idea que quiero salvar aquí es que es lo indeterminado, ¿verdad? Y por lo tanto, él tiene esa peculiaridad de preexistencia de las cosas mismas. Y él lo define así como lo indeterminado. Eso yo nunca lo entendí cuando era estudiante de filosofía, que yo creo que nadie lo entendía, ni los mismos que lo explicaban. Mi profesora de filosofía antigua, porque lo entienden a un nivel que ella era buenísima, pero una autoridad en eso. La Viera Komarova, pero igual. Esto tiene otro nivel de entendimiento. Entonces, pues ahí está la imagen esa de lo indeterminado, ¿verdad? Viene Heisenberg y como ya les adelanté, dice, bueno, en el mundo subatómico pues existe la indeterminación. Eso quiere decir que nosotros no podemos calcular simultáneamente la posición y la velocidad de la partícula. Por lo tanto, algo raro pasa ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que si la partícula tiene localización, no tiene velocidad. Por lo tanto, usted no puede decir que la partícula se esté moviendo. Ahora bien, si usted le puede calcular valores precisos para la velocidad de la partícula, entonces en ese caso se indeterminan los valores de la posición. Por lo tanto, ahí hay algo que sabemos, hay algo que sabemos que se mueve pero que no está. Entonces, ¿en qué estado está ese algo? Si sabemos que existe porque podemos determinar su velocidad, pero no tiene una manifestación puntual, no es un sólido, no está en ningún lugar. ¿En qué estado está? Está en estado de indeterminación. Pero entonces, ¿qué cosa es la indeterminación? ¿Entienden? Entonces ya aquí tenemos dos cosas. Una, en el caso de Anaximandro hay una entidad rara que él le llama lo indeterminado o Apeiron, que no es una cosa asible y que sin embargo en cierto modo lo contiene todo y lo circunda todo, como si fuera un vacío que circunda. No voy a decir un espacio porque el espacio ya la idea más bien de lleno de cosas. Esto es una cosa que no es cosa, es un vacío que circunda todas las cosas. Entonces tú dices, bueno, Heisenberg es un paso más, porque esa partícula cuya velocidad yo conozco pero que no tiene localización está también como desmaterializada. En mi interpretación yo la veo así y creo que nadie lo puede negar, porque no está en ningún lugar determinado, no tiene comportamiento puntual como corpúsculo. Por lo tanto, no podemos hablar de que sea una cosa que usted, un sólido, que usted pueda tocar, etcétera, etcétera. Una bolita, un marble, como la gente ve las partículas elementales, a veces se cree que son bolitas chiquititas, súper chiquiticas, no es nada de eso. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Ahí aparece un tipo que es un filósofo de los grandes, que se llamó Henri Bergson, y criticó, que por cierto, criticó muchísimo la teoría de la relatividad de Einstein. Él decía que que ahí no había movimiento, porque él decía que no era más que una espacialización del tiempo con lo que se jugaba ahí y se geometrizaba todo eso. Una teoría súper interesante, es un libro, se lo recomiendo, que se llama Duración y Simultaneidad, a propósito de la teoría de Einstein. Es un libro no grueso, un libro pequeño, pero genial. Entonces, Henri Bergson soltó cosas como esta. ¿Y no será que el tiempo es la indeterminación misma? Soltó él, hablando del concepto de indeterminación. Lo tocó poco, pero lo que dijo fue lapidario.
Y cuando yo veo eso, digo, eso es la clave de todo. Déjenme decirle que incluso yo me enteré tarde de esa cita. Yo había leído las obras de Bersón, prácticamente todas. Y entonces esa frase yo la encontré tardíamente. No sé cómo le pasé por arriba, no me di cuenta, pero la encontré de modo tardío. O quizás alguna que no sé cómo se me fue. Pero bueno, igual yo había usado Bersón en toda mi investigación siempre. Bersón era era las obras de Bersón. Yo las tenía en papel cebolla, en un solo tomo así, creo que las escogidas. Probablemente esa frase no estuviera ahí porque eran obras escogidas. Es un tomo así bien gordote en papel cebolla. Es como una Biblia. Un poquito más gorda, pero una Biblia. Así con papel cebolla y todo, esa edición. Entonces, yo voy a ver si la puedo recuperar, porque en Cuba se puede conseguir también. A mí se me quedó, yo he hecho el cuento varias veces, la dejé en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, allá en la UPI. Estaba dando clases y entonces pues, un alumno me lo pidió prestado el libro. Creo que era un curso sobre filosofía del tiempo, algo así, no sé. Para los filósofos allá en el departamento de filosofía, yo trabajaba ahí durante un tiempo, ¿no? Cuando trabajé ahí, allá en la Universidad de Puerto Rico. Este es el campus principal, que le dicen Río Piedras Campus, o UPI, se le dice la UPI también. Y entonces yo estaba ahí dando clases y el alumno me pide el libro que debe haber visto algún que otro vídeo mío donde yo me estoy lamentando también. Ahí estaban todas mis anotaciones, mis millones de anotaciones en los márgenes de todas las obras de Bersón. Y con lápiz, que era mi costumbre. Yo leía los libros y iba anotando, ahí iban todos mis pensamientos, iba subrayando y anotando al lado. Estaban llenos de escritos por todos lados, todos los márgenes, por donde quiera. Y entonces, pues yo me fui de Puerto Rico, me vine para acá, para Miami, a trabajar en FIU. Y entonces se me olvidó contactarlo para pedirle el libro, ¿no? La culpa fue mía, ¿no? Pero ya no me acuerdo ni quién era el estudiante. Bueno, el asunto es que nada, no sé cómo fui a dar ahí, pero lo cierto es que Henri Bergson, por las obras, ¿no? Yo eso no lo encontré ahí en las obras escogidas de Bergson. No sé cómo le pasé por alto a eso. El problema es que cuando ya yo había hecho un libro que todavía no he publicado, lo tengo guardado hace como, lo hice creo que en 2007, creo. Desde el 2007 está en una gaveta el libro, sobre el tiempo. Y entonces, pues ya cuando había hecho el libro me encuentro con la frase esa, inmediatamente la puse de epígrafe del libro. Y cuando él dice, ¿y no será que el tiempo es la indeterminación misma? Y mi libro, que ya estaba hecho, al final terminaba diciendo que las ondas de probabilidad de Max Born, esto es un concepto que es básico en la mecánica cuántica, porque yo creo que es lo más interesante que tiene la mecánica cuántica. Las ondas de probabilidad, y lo más misterioso, no son ondas físicas, son una especie de ondas matemáticas. Entonces es una cosa súper rara, porque la onda es algo que es físico, pero estas ondas, al propio tiempo, al ser ondas de probabilidad, pues son tienen, más bien son ondas matemáticas más que físicas. Entonces esa naturaleza de las ondas de probabilidad nadie las entiende, y sin ella la mecánica cuántica no funciona. Es un descubrimiento espectacular que se le debe a de Broglie y a Max Born, a ellos dos. Pero Born fue el que la llevó ya a este aspecto de ondas de probabilidad. Y de Broglie incluso les dijo de su teoría, él fue el que inventó esto, de Broglie. Pero él la veía como ondas de movimiento. Creo que eran como onda piloto, él le llamaba onda piloto a eso. Como ondas de materia. No, yo soy que digo, como ondas de materia la veía de Broglie, porque bueno, eran ondas raras. Entonces, bueno, estos son ondas de materia, qué sé yo. Pero siguiendo esa línea, Max Born llegó a interpretar el cuadrado del módulo de la función de onda en términos de probabilidad de localización de la partícula en un volumen determinado del espacio. Y esa es la idea de ondas de probabilidad. Fíjense, son ondas, pero que es una cosa física, pero ondas de probabilidad, que es una cosa matemática. Entonces nadie entiende eso. Entonces yo hice el libro para demostrar que esos son ondas tempóreas, ondas de tiempo, y explico la naturaleza del tiempo, cuál es. El libro está dedicado al tiempo, para al final llegar a la idea de que estamos hablando de ondas tempóreas. No lo digo temporales porque ya tiene otro sentido. Ondas tempóreas, ondas de tiempo. Esas son las ondas con las que nosotros chocamos en mecánica cuántica. Y cuando me encuentro a Henri Bergson diciendo, ¿y no será que el tiempo es la indeterminación misma? ¿Sabe Dios por qué lo dijo? Pero lo adivinó. Y dije, estas ondas de probabilidad, propio tiempo,
son ondas de indeterminación espacial. De eso se trata. Y en tanto ondas de indeterminación espacial, dada la relación que guardan el espacio y el tiempo, que están sometidos a miren cómo se liga todo esto, a una particular relación de indeterminación, por cuanto cuando hay determinación temporal no hay determinación espacial. Y si hay determinación espacial no puede haber temporal, eso lo demuestro yo en mi libro. O sea que la indeterminación, la base de por qué no podemos determinar los valores de la velocidad y la posición en el principio de Heisenberg, está por la naturaleza del movimiento mismo y la manera de cómo están conectados el espacio y el tiempo, que no fue como Einstein lo concibió de la forma tan primitiva esa, el continuo espacio temporal, que estuviera pegado geométricamente ahí. Eso es una barbaridad. Entonces, una vez que yo doy una investigación diferente, desarrollo una interpretación diferente de las relaciones espacio-temporales, que son la base de la indeterminación en mecánica cuántica y también en mecánica clásica, porque demuestro que en la mecánica clásica, en el movimiento de los cuerpos macroscópicos grandes, como este carro, el tren, etcétera, el avión, también hay indeterminación y rige también ese principio. Para cualquier cuerpo, para todo lo que se mueva, rige el principio de Heisenberg. Claro, habría que adoptarlo, no con la formulación matemática que tiene, donde él introduce ahí a la constante de Planck y todas esas cosas, pero anyway es una indeterminación macroscópica, como quiera que se vea. Y entonces ahí es donde yo llego exactamente a esa idea bersoniana, de que esas ondas de indeterminación espacial, miren cómo se pega todo aquí, el espacio, aquel que venía de Anaximandro, Henri Bergson, Heisenberg y yo, esas ondas de probabilidad de Max Born, en tanto que son ondas de probabilidad de que la partícula, el electrón, tenga una manifestación puntual, se manifieste puntualmente en una región del espacio, en una posición determinada, pues son ondas tempóreas, ondas de tiempo. Cuando tenemos el tiempo, tenemos ondas, para que me entiendan mejor. Cuando tenemos el espacio, tenemos manifestación puntual, ¿verdad? Y entonces tenemos algo que está ahí, pero que no se mueve. Mientras cuando tenemos ondas, tenemos algo que se mueve, pero que no está en ningún lugar. A ver si me entienden. Y eso es ¿por qué? Porque está tempóricamente determinado. No voy a decir que está en el tiempo, para que no se hagan la idea que el tiempo es un instante tipo Newton donde están las cosas, no. Sino que se temporiza. Están temporizadas, ¿verdad? Las cosas están temporizadas. No están espacialmente lo que sea, están temporizadas, ¿no? Entiendan mejor, convertida en energía, para que lo vean de alguna forma. Y al estar convertida en energía cinética, pues no son cosas todavía, ya no son cosas y ya no tienen por qué estar localizadas en el espacio. No tienen localización porque no son cosas. Son ondas justamente, pero ¿ondas de qué? Ondas de tiempo. Esa es la manera en que de Anaximandro, Heisenberg, Bergson y yo nos conectamos. Esto, déjenme decirles, que hubiera pasado puse esos cuatro, hubiera pasado por Zenón de Elea, por la escuela eleática, no ya los milesios, y hubiera enriquecido mucho más el vínculo porque Zenón de Elea da muchísimos más elementos, mucho más contenido para fundamentar la idea mía esta que yo le dije al final. O sea, yo puedo usar ahí a millones de gente, puedo usar a Hegel, o sea, puedo hacer una lista larguísima, pero le escogí 4 figuras nada más, ¿ok? Pero los grandes se pueden meter en esa lista de una forma muy coherente hasta llegar a la idea de las ondas tempóricas. Nos vemos en un próximo vídeo. Si esto le dijo algo interesante, por favor, solamente con el dedito toquen el botoncito de me gusta, que a usted no le cuesta absolutamente nada y a mí me sirve para que el vídeo no solamente lo vea usted, que me está mirando, sino que lo vea el prójimo también. ¿Por qué? Porque con ese like, YouTube pues lleva el vídeo a más gente, ¿entiendes? Porque esto quien le da la visibilidad a los vídeos es YouTube. Y si YouTube ve que no hay likes, pues no le da visibilidad. Si él ve que a la gente le gusta, pues le da visibilidad. O sea, le llegaría a más gente y otra gente podrían conocer estos puntos de vista. Así que si usted tiene la posibilidad de ser bueno, de ser generoso, sin que le cueste un centavo, con solamente tocar un botoncito, no la desprecie, no la desaproveche, ¿verdad? Porque ser bueno es muy difícil en este mundo de hoy, ¿ok? Ser bueno es muy difícil. Entonces aproveche esa oportunidad. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo, señores.